Sí, continuando con el desarrollo de los temas, vamos a ver entonces las funciones. En la mayoría de los lenguajes de programación vamos a encontrar que estos cuentan con funciones. Todo se hace a través de funciones. De hecho, como les comentaba, ya hemos visto que hemos utilizado algunas funciones. Hoy voy a estarles explicando con un Jupyter Notebook que nos permite utilizar lo que son documentos Markdown que nos permiten ejecutar e ir comentando y viendo la parte teórica simultáneamente. Así que por aquí tenía algunos ejemplos de lo que es funciones. Entonces, hemos visto funciones como les comentaba, como len, como la función, por ejemplo, type, print y así. ¿Okay? Entonces, en este caso, el programa le permite a usted que usted pueda ejecutar el comando ayuda, por ejemplo, y poder presentar ayudas de ese comando. Y el programa les va a mostrar lo que hace, ¿verdad? Y así mismo ustedes podrían colocar otra instrucción. Ustedes pueden pedir ayuda acerca de esa función que ustedes quieren utilizar. ¿Sí? Vamos a utilizar. No, podría enviárselo, el documento resultante podría enviárselos al final. Este es un documento como de práctica, pues de ejemplo. Entonces podríamos utilizar diferentes funciones para buscar, por ejemplo, el tema de la ayuda y escribir allí el nombre de la función. ¿Sí? Si tuviéramos alguna función, allí podríamos escribirlo. Entonces podríamos escribir, bueno, quiero ayuda, por ejemplo, vamos a suponer que queremos de type. Y ya el programa les va a mandar ayuda, si es que hay ayuda de esa instrucción. Allí vemos entonces lo que ejecuta si encuentra la ayuda de esa instrucción o de esa función. ¿Por qué les trato de explicar esto? Porque ahorita que veamos las funciones, existe lo que se denominan dentro de Python los docstrings. Los docstrings son como comentarios que le indican al Python lo que hace la función. Entonces siempre es recomendable que cuando usted cree una función, esa función al inicio tenga para qué se usa esa función. Y eso le permite después que usted pueda obtener ayuda de esa función. Nada más escribe help y escribe el nombre de la función que usted ha creado. Y ahí entonces le va a aparecer la descripción de lo que usted tiene en ese docstring. Entonces, ¿cómo se trabaja el tema de las funciones? Trabaja con argumentos. El argumento pues es un valor que se ingresa en la función como dato de entrada. Algunas funciones pueden ser llamadas sin ningún argumento. Por ejemplo, podríamos poner len, paréntesis, no tiene argumento. El argumento es lo que usted le envía dentro del paréntesis. Entonces, cuando una función termina de ejecutarse, retorna un valor como dato de salida. Ese valor retornado usualmente depende del valor de los argumentos ingresados en esa función, pero no siempre. Entonces, ese proceso de ejecución de la función, consta de estos tres pasos que están aquí. Lo primero es que la función es llamada y cualquier argumento o argumentos es pasada a la función como dato de entrada. Luego, en segunda instancia, la función es ejecutada y alguna acción es realizada con los argumentos que se han proporcionado en ese paréntesis. Y por último, la ejecución retorna y el llamado original de la función es reemplazado con ese valor de retorno. Entonces aquí podemos ver que
si yo tengo, por ejemplo, una variable que se llama numlet, letras, y yo quiero usar la función len, este sería el parámetro que le estamos asignando a la variable numletras. La función len fue llamada y la longitud es calculada y retorna el valor de 5. Ese sería un ejemplo sencillo de una función que ya existe en el programa, pero existen efectos secundarios dentro de las funciones. A veces estas funciones hacen más que solo retornar un valor. Por ejemplo, cuando una función cambia o afecta algo externo a la misma, y entonces se crea una especie de efecto secundario. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, con la función print, ¿sí? Que fue la primera función que vino. Entonces aquí vemos que el valor retornado es igual a print, ¿qué valor retorna? Entonces sería el valor retornado. ¿Qué valor retorna? O sea, no retorna nada porque él lo que hace es imprimir el mensaje, en este caso, ¿qué valor retorna? Entonces, ¿cómo hacemos el llamado a print, cadena? Con una función de caracteres como argumento. Eso es lo que normalmente hacemos. Y en realidad la función no retornaría nada. Aquí vemos type, por ejemplo, valor retornado. Entonces, en este caso, vemos que no retorna nada. Entonces, viendo algo de teoría con respecto a la función. Cuando utilizamos print, el texto que se muestra no es el valor retornado por la función, sino un efecto secundario de lo que hace esa función. Veamos entonces cómo se escribe el tema de las funciones. Necesitamos, ¿verdad?, tener claro que las funciones o la anatomía de una función está formada por el nombre de la función y los datos de entrada o argumentos que se esperan o que espera esa función. Luego está el cuerpo de la función que contiene el código que ejecuta esa función. Entonces podemos ver aquí un programa, un ejemplo sencillo, lo voy a llevar lo voy a tomar para mostrárselo en el mismo, en la misma aplicación, en el IDLE de Python, para que ustedes puedan hacerlo y lo vean en su pantalla como un script. ¿Okay? Vemos aquí en esta línea, esta es la primera parte de la función. En este caso, estamos haciendo una función que se llama multiplica y el cuerpo de esa función, en este caso solamente es esta línea que está aquí, producto X y Y retorna la función producto. Así que son dos partes. La definición de la función, fíjense que es importante que vean que utiliza el colon al final de la definición. El comando que vamos a utilizar es el comando def, que viene de definir. Def. Siempre que va a usar una función, usted va a usar la función def. Una vez que usted crea la función, esa función puede ser llamada múltiples veces, puede ser ejecutada y debe estar en capacidad de, en este caso, de retornar un producto. Pero algo interesante es que les comentaba de los docstring. Siempre que estamos dentro de una función es importante que usted coloque el docstring de la función. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer con triple comilla sencilla en el inicio y triple comilla al final. Entonces, por ejemplo, podemos decir esta función o la función multiplica calcula y retorna la multiplicación de dos valores. Terminan de dos valores, terminan con triple comilla. Si no, él cree que todo el párrafo sería
parte de del docstring. Entonces, cuando nosotros querramos ayuda de la función multiplica, lo que nos va a salir en la ayuda es esto que está aquí, ¿ve? Entonces, también esto le ayuda al programador. Cada vez que ve 3 comillas, ok, estoy dentro de una función, ¿sí? Por eso no habíamos usado triple comilla para comentarios multilínea. Solo habíamos utilizado el signo de hashtag para lo que era el tema de comentario. Una vez que usted crea la función, entonces para poder ejecutar esa función, usted tiene que llamar esa función. Así que puede hacerlo de diferentes formas, pero si usted quiere, por ejemplo, imprimirlo directamente, con la función print, usted podría colocar print y coloca el resultado de la función escribiendo, si quiere hacerlo directamente, usted puede hacerlo, multiplica, hace el llamado a la función multiplica y entre paréntesis le manda los valores que van a recibir los argumentos que serían X y Y. Usted le manda el valor de los argumentos. Entonces podría ser que queremos multiplicar, por ejemplo, 30 por 70. Podríamos hacerlo así, o lo otro que podrían hacer es que usted esto lo almacena, el llamado a la función lo almacena en resultado es igual a, toma esto que está aquí y lo pega aquí. Estoy haciendo un llamado a la función multiplica. Miren que acá está, por eso no lo reconoce, porque acá yo estoy poniendo multiplica y aquí dice multiplica. Así que voy a corregir aquí el nombre de la función para que él lo pueda reconocer. Multiplica. Y luego entonces podríamos imprimir el valor de R. Él va a retornar el producto de R. Sería entonces aquí el llamado a la función, sería aquí, mandándole los argumentos, y aquí entonces imprimir. Esa podría ser de esa forma. Entonces ejecutamos. Vamos a ponerle, por ejemplo, función multiplica. Y ya entonces el programa nos va a dar el resultado de la multiplicación. Puede darse de múltiple forma. El llamado a la función podría darse, por ejemplo, dentro de un ciclo y que usted llame varias veces a la función y que utilice algunas variables de entrada aquí. Ahorita hacemos el ejemplo. Miren, lo que les hablaba de la importancia del docstring es que usted pueda poner, por ejemplo, help y pueda colocar aquí el nombre de la función. Por ejemplo, help multiplica. Es una función, pero es una función creada por nosotros. No es una función incorporada. ¿Okay? Entonces ya me va a salir. Ok, multiplica XY, esta función calcula y retorna la multiplicación de dos valores. Eso le permite a otro programador que no haya hecho la aplicación tener una referencia de qué es lo que hace esa función. No sé si tienen alguna pregunta de eso. ¿Algún espacio? Ok, ¿todo claro? Y continuamos entonces. Ese llamado a la función puede ser a través, por ejemplo, de un ciclo. Por ejemplo, for i in range
Entonces aquí podríamos usar, por ejemplo, un input para recibir los valores. Entonces vamos a poner dos valores, por ejemplo, valor 1 es igual a la entrada de ingrese el valor 1 y así podríamos tomar el otro valor. Ingrese el valor 2 y luego podríamos mandarlo. Llamamos el valor, le mandamos esas variables, por ejemplo, valor 1, valor 2. Le estamos mandando estos valores como argumento. ¿Okay? Recordemos que él va a tomar valores aquí de cadena. Si queremos trabajar con variables enteras, entonces tendrían ustedes que indicarles aquí con una función que es el valor entero que vamos a tomar, igual que acá. Multiplica, entonces le mandamos el valor 1 y el valor 2. Luego, entonces, fíjense el tema importantísimo de las tabulaciones, de la sangría. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un llamado a la función. Desde aquí estamos llamando a la función y le mandamos el argumento 1 que sería valor 1 y el argumento 2 que sería valor 2 y luego imprimir. Este sería un ciclo donde estaríamos mandándole los valores a la función para que nos retorne los valores. Aquí vemos que el programa hizo el ciclo en el rango de 3. Recordemos que él comienza el rango siempre lo va a comenzar en 0. Y allí entonces ustedes pueden indicarle al programa el rango sería en este caso 3 porque comienza en 0. Bueno, algo muy importante es cuando uno está dentro de la función y cuando estoy fuera de la función. ¿Okay? Esta tabulación que establece este colon de aquí le indica a ustedes que ustedes aquí estarían, esto que está aquí es la función. Las líneas que estamos colocando externas a la función, entonces son las que nos permiten, por ejemplo, llamar la función, imprimir el resultado de lo que retorna la función y, por ejemplo, imprimir, en este caso, aquí mostrar la ayuda de la función, que es este doctrine que está aquí, establecido aquí. Bueno, en este mismo aspecto quería mostrarles algo también importante que hace referencia a la función que acabamos de ver. La firma de esa función, entonces, en resumen, está compuesta por 4 partes. Si usted tiene una función, en este caso, el nombre de la función multiplica, usted tiene la palabra def. Siempre va a comenzar con la palabra definir, luego va a colocar el nombre de la función. Recordemos que ese nombre no puede ser el nombre de una palabra reservada por Python, y luego entonces usted coloca los parámetros, en este caso X, y luego coloca el colon, que serían los 2 puntitos al final. Okay, ahí vemos el ejemplo, pero quería explicarles algo con respecto al llamado de la función.
Cuando usted llama una función, puede ser que haya funciones como esta, que no tienen retorno. En este caso, usted tiene una función, la voy a ejecutar acá mismo, una función sin retorno, la voy a colocar aquí justo debajo de esta, control V, y voy a definir, defino una función que se llama saludo. Entonces, esa función sí tiene un argumento de entrada, si lo ven aquí, la variable n, pero ella no retorna. Fíjense que no tiene, voy a mover esto hacia abajo para que lo vean un poco mejor. Estamos viendo este ejemplo de aquí. Esta es una función que recibe un argumento, pero no retorna nada. Función que recibe, pero no retorna. Pueden darse múltiples casos de este tema. Así que definimos la función saludo, recibe un argumento, pero lo que hace la función solamente es imprimir hola, el nombre de la persona, el signo de admiración y ya, eso es todo, no retorna. Entonces aquí, recuerden siempre colocar los docstring y colocar función que recibe el nombre del usuario, por ejemplo, y un saludo. E imprime un saludo. Voy a poner no retorna. No retorna. Colocamos 3 signos para cerrarlo. Esto aquí para cuestión de orden debería quedar más o menos así para que se pueda entender que estamos dentro de la función. Entonces imprimimos el saludo. Entonces para ejecutar esa función, ustedes podrían, por ejemplo, imprimir, colocan paréntesis y llaman a la función. ¿Cómo se hace el llamado a la función? Utilizando el nombre de la función, que sería saludo, y le mandamos entonces el parámetro. El argumento que le estaríamos enviando sería el nombre. Entonces aquí le mandaríamos el nombre, que sería una variable. Entonces le ponemos, en este caso voy a mandarle el nombre de Betsy. Saludos, Betsy. Ahora veamos si esto funciona. La Betsy es la culpable. Alguien tiene que ser culpable. Si hay un error es por culpa de Betsy. Entonces, bueno, aquí como estamos viendo, me está ejecutando todo lo que tengo allí, así que voy a tener que escribir los valores. ¿Sí? Y entonces, no lo hizo por andar hablando. Aquí vemos que no lo ejecutó, no vemos, no sé si que no veo hacia abajo aquí, espérese un momentito, no lo ejecutó, veamos, okay. No veo que haya ejecutado la función saludo, sería que lo puse incorrecto, vamos a ver. Aquí está la función saludo, ¿sí? Saludo está esperando un valor que es n, ¿sí? Así que es probable que ella esté esperando, le estoy mandando el valor de saludo Betsy. Veamos. Saludo Betsy. Veamos. Okay. Vamos a poner una variable. Variable nombre es igual a input. No veo por qué no lo hace. No sé si alguien lo ve. Input nombre. Tengo que mandar el nombre. Y luego entonces le mando esa variable. Variable nombre. Entro el nombre y luego se lo mando. Vamos a ver si lo
lo hace de esta forma, pero es similar. Nombre Betsy. Ok, esto es lo que querían ver, que observen. Ella va a saludar a Betsy y no regresa ningún valor, no retorna ningún valor. ¿Okay? Pero eso en realidad no es un error, sino que el programa devuelve como una especie de valor nulo, ¿sí? Una especie de valor nulo que no es un error per se, ¿sí? Entonces, esta función de aquí, resumiendo, está esperando que yo le envíe un valor. ¿Okay? Yo le estoy enviando el valor, lo estoy leyendo. Y recordemos que si en input no le ponemos nada, él asume cadena. Entonces luego hago el llamado de la función, saludo, y luego entonces le mando el valor de la función. ¿Sí? Sería valor del nombre. Ese sería un ejemplo. Con el tema de las funciones, es importante recordar aquí está, chicos, ¿ven? Que debería funcionarle así. Puede ser que como yo lo tenía dentro del print, ¿ok? Así como está aquí debería funcionarle. Esta función que tenemos aquí debería funcionar llamándola con el nombre y el mandándole el parámetro o el argumento. Ajá, ajá, sí, correcto. Ajá, n es una variable. Disculpen, quería mostrarles una teoría importante con respecto a esto que está aquí. Okay. Bueno, cuando se maneja con funciones, tenemos que tener en cuenta, algo muy importante, que es el alcance que tienen las variables dentro de los programas. Si ustedes observan ese ejemplo que está en pantalla, aquí tenemos una variable que se llama exterior, que define una variable y a la cual se le asigna el valor de 3. Y luego, dentro de esa función, observen, se define otra variable que se llama, otra función que se llama interior, que utiliza una variable z y retorna el valor de z. Y luego tienen allí que a la derecha van a ver unos comentarios. Así que el alcance de la variable y está para la función exterior y el alcance de la variable z está para la función interior. Entonces, cuando se ejecuta un pedazo de código, Python lo primero que hace es que busca la variable en el alcance local. El alcance local podría ser una función, podría ser una función que está dentro de otra y así. Si no la encuentra, la busca en el alcance de cierre. Si no la encuentra tampoco, la busca en el alcance global. Y por último, si no la encuentra ahí tampoco, entonces la busca en el alcance incorporado. El alcance incorporado hace referencia a las funciones que ya trae el Python por omisión, por decirles len, por decirles print, ¿sí? La va a buscar en ese espacio incorporado. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy claro cuando hacemos uso de funciones. Esta es la jerarquía.
El alcance local es el primer nivel donde lo va a buscar, luego el alcance de cierre, luego el alcance global y luego se va a ir al alcance de las funciones incorporadas. Entonces aquí vemos que en español esto sería LGI, que sería local sería el alcance actual, puede ser en el cuerpo de una función o afuera de la misma, siempre representa el alcance en el cual el intérprete de Python está actualmente. El de cierre, este es el alcance de nivel de arriba del alcance local, así que si fuera una función interna, entonces el alcance siguiente sería la función externa, el alcance de cierre. Así que si el alcance está fuera de una función, el alcance de cierre sería ya el alcance global. Entonces, dentro de un programa, el alcance global podemos decir que es el alcance más alto a nivel de un script y contiene todos los nombres definidos en el script que no forman parte del cuerpo de la función. Así que ya el alcance incorporado entonces contiene todos los nombres como los nombres def, rom, para redondear, abs y eso. Son ya funciones que trae propiamente el lenguaje en forma incorporada. Entonces puede haber múltiples ejemplos de funciones que usted puede llevar a cabo en este lenguaje de programación. Así que vamos a hacer otro ejemplo para terminar de ver este tema de funciones. Ejemplo 2. Determine el monto invertido en un tiempo determinado vamos a dividir esta y aquí podríamos entonces escribir una función. Entonces vamos a escribir una función. Este problemita algo sería así: escribe una función con los argumentos monto inicial, retorno y años. Ponerlos. En este ejemplo podemos hacer algo así. Definimos una función que va a tener 3 argumentos: monto, retorno y años. ¿Sí? Así que vamos a colocarle el nombre, siempre que usted va a crear una función, debe colocar el comando def, que significa definir. Luego usted va a colocar el nombre de la función. ¿Sí? Ajá. Ah, ok. Sí, es que la escribí de esa forma pensando que estaba dentro del código. Gracias. Entonces tendríamos, por ejemplo, que solicitarle al usuario que ingrese el monto inicial, el porcentaje anual y el número de años. Entonces, luego eso es lo que haría la función, hacer el cálculo, y luego entonces usted hace el llamado a esa función. ¿Okay? Entonces es importante que usted recuerde
el nombre de la función que usted va a indicarle. Entonces vamos a colocar que el nombre de la función va a ser inversión, y esa inversión va a recibir un monto, va a recibir un porcentaje, voy a ponerle P de porcentaje, y va a recibir una cantidad de años. Esos son los argumentos que va a esperar esa función. Luego de la función, entonces colocamos los docstring y colocamos las tres comillas simples. Entonces ponemos lo que hace la función. Calcula el retorno de inversión por año. Ahí cerramos. Y ese es nuestro docstring de esa función por año. Y luego entonces vamos a colocar qué hace la función. Como nos está pidiendo por año, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ciclo for una variable cualquiera en el rango de los años, en range, y colocamos entonces el rango. El rango va a ir desde 1 para que el programa, para que los usuarios vean en 1, hasta la variable a más 1. Colocamos los dos puntos que van siempre después de establecer el rango al que va a llegar el ciclo for, y luego colocamos el contenido de esa función. Vamos a colocar cuál va a ser el retorno anual. El retorno anual sería igual al monto, usted va a tener el monto por el porcentaje. Que en este caso para nosotros sería la variable P. Y luego calculamos el nuevo monto, que sería igual a lo que tenemos en el monto más el retorno anual. Así que podríamos hacerlo así o con más igual, que también nos permite la aplicación. Entonces, más el retorno anual, que sería la variable que hemos calculado anteriormente, más el retorno anual, y luego entonces imprimimos lo que queremos. Por ejemplo, imprimimos con formato, colocamos F y colocamos la comita, dejamos el espacio, cerramos el paréntesis, y luego aquí van a imprimir con formato. ¿Qué queremos imprimir? Bueno, queremos imprimir un comentario que diga en el año, entonces imprimimos la variable. ¿En qué variable tenemos nosotros el año? Lo tenemos en la variable A, ¿verdad? Monto, porcentaje y año. Entonces el año, entonces venimos y lo colocamos en la variable. Para nosotros los años establecen el límite, así que lo que queremos imprimir aquí, que haría referencia a los años, es la variable que tiene el índice, que va desde el año 1 hasta el último año que usted indique. Así que aquí ustedes tendrían que imprimir la variable I, que para mí es el índice del ciclo, que va iterando los años. Y luego entonces imprimiríamos el monto. Entonces el monto sería, y aquí colocamos entonces el resultado de la variable. ¿Okay? En este caso sería la variable monto. El monto, y recordemos que el programa, cuando son cálculos en base a porcentaje, él les va a generar muchas posiciones decimales. Entonces aquí es recomendable que ustedes impriman con formato de X cantidad de puntos flotantes, de números flotantes o decimales. Entonces colocan 2 puntos, 2 y la F. ¿Sí?
Entonces le estamos dando formato, cerramos el signo de corchete, de paréntesis de la llave para cerrar la variable y ya terminaríamos con el paréntesis de la impresión, que me parecía que lo había puesto, no lo tenía, y ya cerramos allí. Entonces en este caso estamos imprimiendo. Pero hasta allí el programa solamente sabe que tiene una función si lo había puesto acá abajo. Creo que lo borré. Tendremos que cerrar la comita y cerrar el paréntesis. Okay. Bien. Hay algo aquí. Okay. Entonces ahora nosotros necesitamos, ya tenemos la función va a hacer el cálculo, va a sumarle el monto y va a imprimir, pero necesitamos hacer el llamado a la función y mandarle los datos a la función. Así que eso lo hacemos fuera de la función, el llamado se hace desde fuera de la función. Aquí estamos en el mismo nivel, fíjense, de la instrucción def, entonces colocamos cuál va a ser nuestro monto. Entonces le decimos que el monto va a ser igual a la entrada de un input, ¿verdad? Que va a ser que usted le solicite al usuario que introduzca la inversión. Si usted quiere ponerle 2 puntos, le pone 2 puntos, cierra paréntesis y queremos el valor, en este caso puede ser el valor flotante de la inversión. Lleva decimales, lo toma en cuenta. Entonces le anteponemos la función y luego lo hacemos también con el porcentaje. ¿Okay? El porcentaje, entonces podemos usar una variable que puede ser diferente, por ejemplo, porcentaje es igual a, y colocamos entonces algo parecido a esto, pero que diga que introduzca el porcentaje. Introduzca el porcentaje, es un valor flotante, y luego le pedimos que introduzca la cantidad de años. Entonces voy a pegar de nuevo, aquí le pongo, voy a ponerle a los es igual a el valor entero de cantidad de años. Después que nosotros tenemos los valores ya en las variables, esos son los que les vamos a pasar cuando hagamos el llamado a la función. Entonces tenemos las 3 variables que le vamos a pasar: monto, porcentaje y año. Entonces ya llamamos con el nombre de la función, colocamos inversión. Fíjense que estoy poniéndole tilde, no es correcto porque la función no lleva, el nombre de la función no lleva tilde. Y luego entonces usted le manda los 3 parámetros separados por coma: monto, coma, porcentaje, coma, año. Recuerden utilizar las variables que están utilizando aquí. Esas son las que le vamos a mandar: monto, porcentaje y año. Ya seguidamente entonces el programa podría ir, fíjense que en el caso de esta función, la función recibe pero no retorna. Él lo que va a hacer es imprimir el monto. Veamos cómo se observa esto, si no hemos cometido algún error. Entonces ejecutamos y le ponemos inversión y ejecutamos. Introduzca la inversión. Vamos a suponer que queramos invertir 5.000 balboas. ¿Okay? Entonces el porcentaje. Vamos a suponer que el porcentaje me estaría pidiendo un valor flotante
entonces vamos a decirle que queremos un porcentaje de 5%, entonces 0.05. Y luego le introducimos la cantidad de años. Vamos a suponer que esa inversión la queramos hacer a 6 años, entonces colocamos la cantidad de años. Entonces el programa nos va a ir colocando la inversión anual. En el año 1 el monto sería, por ejemplo, 5.250, en el año 2, 5.512, en el año 3, 5.788 y así. Ustedes van a ir viendo lo que esto que está aquí, es lo que imprime la función. Entonces esta función que acabamos de colocar aquí de ejemplo, es una función que está recibiendo 3 argumentos o 3 variables, realiza dentro de la función, tiene su docstring y también tiene un ciclo que va desde 1 hasta la cantidad de años más 1, y lo que hace es que calcula el porcentaje, me imagino que hay muchas formas de hacerlo, pero en este caso lo estamos haciendo de esta forma. No sé si tienen alguna pregunta del tema de funciones. Si no, entonces hacemos el receso y nos vemos en 10 minutitos. Existen muchas librerías en Python. Entonces, podríamos hablar de una librería como aquellas que vienen junto a lo que es la aplicación Python, que ya son como las librerías básicas y nos permiten hacer diferentes soluciones de acuerdo al tipo de librerías en Python. Entonces vamos a encontrar que existen diferentes tipos de librería. Voy a mostrarles aquí en pantalla una página que encontré que las clasifica y que esta información puede ser bien útil. Si lo logran ver aquí. Pero vamos a encontrar que existen diferentes tipos de librería que dependen de la función o el objetivo para el cual usted está desarrollando. Entonces vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, aquí que existen librerías para lo que es Deep Learning, que están enfocadas de cara a lo que es la predicción de datos a través de lo que es Big Data. Tenemos también librerías enfocadas a lo que es Machine Learning, que mejoran el proceso de información y resolución de problemas, de clasificación y de análisis de regresión de datos. También existen librerías de cálculo numérico que preparan los datos y ofrecen atributos importantes para lo que es el cálculo con valores numéricos. También hay librerías enfocadas a lo que es la visualización, que sirven para entender y comprender los datos de una forma más legible. También existen librerías orientadas a lo que es la inteligencia artificial aplicable, que buscan resultados óptimos en lo que es esa área, llevando adelante diversas metodologías tecnológicas. Entonces, para el procesamiento del lenguaje natural también, a partir de cálculos de frecuencias normalizadas, se construyen los modelos con datos de texto.
Entonces voy a compartirles esta dirección para que la puedan. Hay muchas referencias en internet que ustedes podrían investigar con respecto a lo que son los diferentes tipos de librería, que son una de las, podríamos decir, de las funciones o de las, más que todo de las ventajas que ofrece este programa a través de las diferentes comunidades de usuarios. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos usando esa librería para lo que es la creación de gráficas. Voy a cerrar aquí y voy a entrar nuevamente para mostrar. Comenzamos creando un script y vamos a comenzar haciendo una gráfica sencilla. Fíjense, el programa nos permite crear gráficas, pero para eso nosotros tenemos que importar, voy a poner aquí título, creación de gráficas sencillas. Lo primero que hay que hacer es importar la librería que nos permite crear ese gráfico, ¿verdad? Entonces voy a escribir un comentario aquí, importar librería. Y luego entonces lo hacemos. Para importar una librería van a utilizar el comando import y luego colocan el nombre de la librería. Hay una librería que se utiliza bastante en esta área de creación de gráficos, que es Matplotlib. Así que vamos a agregarla. Pplot, que es la que nos va a permitir crear ese espacio para la gráfica. Entonces vamos a hacer un ejemplo de graficar, por ejemplo, la población. De Panamá en los últimos años, por ejemplo. Vamos a poner 5 años. Entonces lo primero que usted hace es indicarle al programa cuáles van a ser los datos que usted va a graficar. Entonces yo puedo decir, bueno, en el eje X yo voy a tener los años y en el eje Y voy a tener la población. Entonces puedo decirle X. Entonces lo que hago es que puedo indicarle al programa que voy a usar una lista. Entonces creamos una lista que se llame X, donde van a estar los últimos años. Así que sería hasta el 22, sería 2019, 2020, 2021, 2022, cerramos corchete, allá hay 4 años, pero dice 5 años, así que incluimos el 2018. Esto va a estar en el eje X. Esta es una lista y luego entonces podríamos indicar que la población que va a estar en el eje Y, creamos una lista que tenga la población. Entonces vamos a usar unos números aquí aleatorios. Vamos a decir que aquí va a ser, qué sé yo, vamos a ponerlo como en millones, 3.5, después 3.8, 4, 5, 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores.
Esos son los valores que representan la población. Y luego entonces le procedemos a indicar al programa a través de la instrucción PLT, que es la que tenemos acá arriba, y le decimos aquí, le decimos entonces que va a ser igual punto plot, plot es como el espacio, va a graficar X y va a graficar Y, los valores de la lista X y de la lista Y. Y luego lo que hacemos es que presentamos la gráfica. Para presentar la gráfica, en cada uno de los casos, van a usar la variable que han indicado y luego van a colocar el método show. Punto show y abren y cierran paréntesis. Este es un ejemplo sencillo para comprender un poco mejor cómo es que el programa crea la gráfica. ¿Sí? Después que ustedes ya lo tienen, lo guardan, lo ejecutan. Y aquí le ponen el nombre, este sería el nombre. Entonces él va a tomar un tiempo y va a mostrarles la gráfica en pantalla. En el eje X ustedes pueden ver los años y en el eje Y entonces podemos ver la población. Sí, hay algunos aspectos importantes que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, que él me está colocando aquí decimales en el eje X, que eran los años, debe mostrar como entero. Una vez que ustedes tienen la gráfica, imagínense que esa gráfica esté ya lista para presentar, entonces el programa le permite, maximizarla, pueden verla en forma más grande, pueden guardar la gráfica, entonces ya salvan la figura, el programa le permite salvar esa gráfica en diferentes formatos. Aquí ustedes podrían decirle, bueno, yo quiero hacer una copia de esta figura en el formato de JPG, por ejemplo. Le pone el nombre y le dice en qué carpeta lo va a guardar. Entonces ya le queda guardado como una gráfica 1. Voy a dejarla, qué sé yo, en descarga y le doy guardar. Y ya esa gráfica queda allí. Este sería un ejemplo de una gráfica sencilla. El programa permite que usted pueda hacer diferentes tipos de gráficas. Vamos a poder ver que la gráfica más sencilla de las que yo he podido observar es la gráfica de pastel. Es una gráfica que nos permite crear el programa y que nos permitía, por ejemplo, dividir en en sus partes. Este sería un ejemplo. Vamos a crear otro ejemplo para una gráfica de pastel. Para una gráfica de pastel, entonces vamos a tener que lo primero que ustedes tienen que hacer para crear una gráfica es importar la librería. Así que siempre vamos a hacer uso de la librería import, el comando import y del nombre de la librería matplotlib es el nombre de la librería, matplotlib, y luego entonces proceden a importarla
con el método pplot, que es el que nos permite crear ese espacio como si fuera un arreglo, un espacio para mostrar la gráfica. Importante cuando se van a trabajar números es la importar también la librería que tiene que ver con números, que se llama NumPy, como una variable np, y luego entonces colocamos los datos que queremos graficar. Por ejemplo, podríamos tener qué sé yo, transporte, por ejemplo, T de transporte, y le decimos que transporte es igual, y le colocamos algunos elementos, por ejemplo, vehículos, lo separamos por coma, motocicletas, bicicletas y el metro, por ejemplo. Luego que tenemos lo que queremos graficar, entonces lo que hacemos es que declaramos lo que es el tamaño. De cada rebanada, ¿verdad? De cada sección, podemos decir, de la gráfica. Y aquí usted puede tener tamaños, es igual, y le coloca el tamaño. Vamos a suponer que el tamaño sea 45, 30, 15 y 10. Este es, ahorita lo vemos más claro, el tamaño de cada slide. Luego señalamos cuál va a ser la posición que debe resaltarse o el valor, los valores que usted quiere omitir. Entonces les voy a ir colocando para que se vea más claro que esta instrucción que voy a escribir aquí, que lo que hace es, se llama explode, y lo que quiere decir es que le indica al programa cuál de las secciones se va a resaltar. Las demás que están en 0, esas no se van a tomar en cuenta. Por ejemplo, explode, yo quiero que esta sea 0, que la siguiente se resalte, o puedo hacerlo, ahorita lo podemos cambiar. 0.1, 0, las demás en 0, dejamos las demás en 0, cerramos, son 4, ¿verdad? Son 4, y luego entonces le decimos al programa cómo se va a llamar la figura. ¿Okay? Le decimos figura, ¿okay? Decimos que estas dos variables, figura 1 y puede ser otra variable a x1, debe ser igual al espacio plt punto subplot y ahora entonces lo que hacemos aquí, recordemos que esto lo que hace es que señalamos la posición que debe resaltarse.
que debe resaltarse. Eso es lo que hace esto, resaltarse aquí. Luego, entonces, lo que hacemos es que creamos el gráfico añadiendo los valores. Para hacer esto, entonces, podríamos utilizar algunas opciones que el programa tiene disponible. Esto pues, se puede cambiar, pero yo les debo colocar un ejemplo. Por ejemplo, la variable AX1 va a ser igual, va a tener un pie y le colocamos el tamaño, cuál va a ser la sección que se va a resaltar. Le decimos que es igual a la variable, colocamos las etiquetas. Fíjense, todo hay que escribírselo. Labels, la etiqueta va a ser en este caso la variable que usamos como medios de transporte. Esa va a ser nuestra etiqueta, entonces podríamos poner que los labels van a ser igual a la variable t. La variable t almacena los vehículos, en este caso vehículos, motocicletas, ese es el valor de t allí. Y luego entonces podemos colocar cómo vamos a configurarla. Así que ponemos auto PCT, que es para indicar como el porcentaje 1.1, y le decimos con qué formato nosotros queríamos presentarlo. Entonces le decimos que va a ser con formato y 2 signos de porcentaje. Esto que está aquí debe ir entre comitas. Coma, y siguen escribiendo. Entonces si quieren que lleve, por ejemplo, sombra, shadow, son opciones, ¿sí? No necesariamente es que siempre va a ser así. Si queremos sombra, también podemos establecer el ángulo donde queremos comenzar, diciéndole start, ángulo, y le decimos, por ejemplo, 90. Cerramos. Luego le damos la forma. Entonces decimos que AX1, que es nuestra variable, va a tener la forma igual. Usamos el método y le decimos en paréntesis que igual. Luego, si ustedes quieren ponerle un título, pueden agregarle un título. Eso es opcional. Se hace con el método title. Y si quieren, pueden entonces agregar. Aquí sería plt.title, método title, y allí escriben el título de la gráfica. Punto. No, ¿verdad? Lo siento. Ahora. Y aquí colocan el título de la gráfica. El título de la gráfica lo colocan
ustedes, por ejemplo, eh, es una cadena, medios de transporte en Panamá, medios de transporte en Panamá, y luego ustedes podrían mostrar la leyenda, una leyenda que aparezca en la gráfica, y luego ya pues muestran la gráfica. Podrían poner PLT punto y colocan la leyenda, punto legend, ahí les va a aparecer. No la capturé, legend, es un método, y luego entonces colocamos PLT punto show, es el comando que nos permite ver la gráfica en pantalla, la imagen de la gráfica en pantalla. Punto show. Espero no haber cometido ningún error. Sí, es verdad. Sí, exactamente. Gracias. Ok, veamos. Ahí vemos los errores si nos los presenta en pantalla. Okay, esa sería una gráfica de pastel. Entonces, pastel 1. Ajá. Dice que no tiene nombre el método NumPy, creo que está mal escrito. Al sol. Disculpen. Ajá. NumPy es una librería que se escribe con Y. Yo lo puse con I latina. Y NumPy. Aquí. NumPy, disculpen. Entonces vamos a ver algo así. Medios de transporte en Panamá es el título. Esto que activamos aquí es la leyenda. Y esta sería una gráfica de pastel. Veamos algunos aspectos importantes del código. Si ustedes se fijan en la gráfica, vamos a poder ver que los valores, el size, es esto que tenemos aquí, ¿ven? Son los valores que estamos graficando, esto que está aquí, es lo que se muestra aquí en la gráfica, ¿ven? 45, 30, 15 y 10. ¿Sí? Entonces estos valores, entonces usted tendría que tenerlos para poder que la gráfica se represente con esos valores. El slide de cada, vamos a suponer que estén hablando de estudiantes por facultades. Entonces aquí tendríamos que tener el porcentaje de estudiantes ya y los datos para que el programa lo represente. Aquí donde dice, si yo cambio aquí los valores, podría colocar, por ejemplo, que esto vale, vamos a cambiarlo aquí, voy a decirle que esto vale 25, que esto vale 40,
que esto vale 5. Ahí llevaríamos 25, 30 más 40 y 70, y aquí entonces colocamos 30. Vamos a ver con estos cambios cómo se muestra la gráfica. Ahora la gráfica se muestra de esta forma. Veamos entonces el código, fíjense. Cuando hablamos de plot, él lo que hace es separar esa sección, en este caso de la gráfica de pastel. Entonces, le estamos diciendo aquí punto 1 en el 25, que es el primer valor. Los demás no lo estamos haciendo, lo estamos colocando en 0. Entonces, ustedes podrían colocar, hacer el cambio aquí. Por ejemplo, si colocamos uno aquí, vamos a ver qué hace, para que vean la diferencia. La separa, la distancia es lo que se pone allí, ¿ven? Ahorita porque teníamos ese espacio de punto 1, es el espacio, ¿ven? Le pone un número mayor, va a salirles de esa forma. Aquí podrían poner entonces, ya ustedes vieron punto 1, y si quisieran separar otra, vamos a suponer, no, quiero separar esa, no, quiero separar la segunda que es el mayor porcentaje. Entonces a la segunda, fíjense que es 40, le digo, bueno, punto 1. Entonces ese va a ser el slide que el programa va a extraer. Entonces le dan run y ejecuta. Yo voy a pasarles este código en el chat, por si no pudieron copiarlo, tenerlo allí como un ejemplo de una referencia y entender como cada sección de lo que hemos escrito allí, que yo no les he podido explicar de la mejor forma. Aquí vemos entonces que él extrae de la gráfica global, esto que ustedes ven aquí es sombra, eso es el shadow, que lo activamos en true, hace un ratito lo activamos en true. Entonces ese es un ejemplo de lo que sería una gráfica de pastel. Recordemos que siempre es importante para todas las gráficas que vayan a hacer tener incorporadas estos 3 elementos al menos. Okay, se los he colocado en el chat para que ustedes puedan hacer los cambios en el gráfico y puedan entonces cambiarlo o hacer algunas modificaciones para ver cómo varía la gráfica. Pueden cambiar los valores, pero recordemos que este tipo de gráfica es un tipo de gráfica que lo que hace es que divide un todo en sus partes. Voy a mostrarles otro ejemplo cuando tengan que hacer otro tipo de gráfica, como las gráficas de barra. Quería mostrarles un ejemplo de gráfica de barra. Déjenme y les muestro un ejemplo para irles
Miren, el tema es similar. Cuando querramos crear una gráfica de barra, entonces tenemos aquí, por ejemplo, las tres primeras líneas, es donde se importan matulib, matulib.pyplot y luego importan la librería NumPy. Luego se definen las listas de los países que se van a crear. En este caso es un ejemplo de ventas por países, un ejemplo. Tenemos aquí los países en una variable que se llama países y tenemos acá las ventas en otra variable que se llama ventas. Entonces, una vez que tenemos los valores, entonces utilizamos dos variables. Fíjense que esto lo permite el programa, colocar dos variables como espacios para crear la gráfica y colocamos entonces la etiqueta para el eje Y y para el eje X. ¿Okay? En este caso tenemos aquí ventas y cantidad de ventas por país. Luego se crea la gráfica. Para crear la gráfica, cuando la gráfica es de barra, entonces aquí varía. ¿Okay? PLT es punto bar y usted le indica lo que usted quiera graficar. Esto es opcional, se lo quité porque muchas veces se acostumbra. En los ejemplos que he visto es que cómo está grabado el archivo, cómo está grabada la gráfica que genera este script. ¿Cuál es el nombre de la gráfica? Entonces es una gráfica que le pusieron barra simple.png. Se lo puse como un comentario porque eso es opcional y usted le pone el nombre aquí que usted desea. Entonces finalmente se muestra la gráfica. ¿Okay? Recordemos que plt.show nos permite mostrar la gráfica finalmente. Entonces básicamente indicarle al programa los datos que usted va a graficar y algunos detalles importantes relacionados a el tema de gráfica. Entonces le damos run módulo. Entonces más o menos así se vería la gráfica. ¿Ven? Cantidad de ventas por país y entonces acá sería los países, Estados Unidos, España, México, Rusia, Japón. Y acá entonces tenemos las ventas. Las ventas. Hay algunos elementos que ustedes pudiesen cambiar dentro de lo que es la gráfica. También pueden hacer que no sea solamente una barra, sino otras barras. Se los coloco en el chat. Esta sería un ejemplo de una gráfica de barra. Una gráfica de barra sencilla. No se terminó. Creamos la gráfica de barra utilizando países. Ok. Déjenme verificar. Faltaron dos líneas. Ahí lo tenemos. No sé si tienen alguna pregunta con el tema de gráficas. Ay, lo siento, creo que copié lo mismo. Déjenme ver. ¿Están ahí, chicos?
¡Ay, qué chévere! ¡Ay, qué bueno! Hice algo raro aquí. Ok, déjenme ver. No se vayan que viene lo mejor. El ejercicio. Qué maldad. Qué maldad. Dios mío. Súper concentrado, deseada. Ok. Ahí están las dos últimas líneas que me hacían falta. Muy bien. Gracias por estar aquí. Marigeli que acaba de entrar. Entonces, fíjense. Aquí estamos graficando países y ventas. Son dos listas que estamos graficando en esta gráfica que les acabo de pasar en el chat de la plataforma aquí pero también podría ser que ustedes quieran agregar, en vez de una serie, podrían agregar otra barra, ¿no? Otra barra. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo, cómo se muestra otra barra, gráficas con barras, con más de una barra. En este caso tenemos, por decirles un ejemplo, tenemos la asistencia de lunes, miércoles hasta viernes y tenemos el promedio de asistencia de los hombres y el promedio de asistencia de las mujeres. Ahora son dos barras, no es una sola lista que vamos a mostrar de las asistencias. Entonces tenemos las dos listas aquí. Entonces colocamos la posición de cada etiqueta en el eje. Tenemos la asistencia y colocamos entonces el tamaño de cada barra. El ancho de las barras usted lo puede indicar. Ahí vamos a trabajar con ese que está allí, ahorita lo cambiamos. Entonces luego asignamos a la variable x y a x el espacio y luego generamos las barras. Algo importante cuando se trabaja con dos barras es que usted va a tener que dividir. Es como si dividiéramos la barra que el programa genera. Inicialmente la dividamos en dos. Entonces lo que hacemos es que a la recta 1 le decimos una variable que va a ser igual a la barra menos el ancho entre 2. Entonces eso nos da el ancho para cada uno de las barras, y la etiqueta para la primera sería hombre y la etiqueta para la segunda sería mujeres. Voy a mandarles este ejemplo porque aquí sí podemos hacer varios cambios. Este ejemplo sería como decir, pues múltiples barras, pues nada más son dos, pero bueno, serían dos barras. Ahí, okay. Seleccionamos aquí, esto no lo puedo llevar todo, así que voy a llevarlo por partes. Así que me voy desde aquí hasta aquí, esta es la parte 1. Voy a irlo colocando allá para que ustedes lo tengan y podamos verlo. Miren, en el chat, varias barras, dos barras, por ejemplo, dos barras. Esta es la parte 1. Vamos a ir a la parte 2. Generamos. Hasta aquí, hasta leyenda. Y luego entonces la pego acá, parte 2. Espero me estén siguiendo, chicos. Y luego entonces pegamos la parte 3.
para que la tengan completa y puedan modificarlo, hacer los cambios que vamos comentando. Aquí tenemos que hacer, se está haciendo uso de una función para el tema de las etiquetas. Parte 3. Autolabel. Me indican si lo pudieron copiar bien. Ahí lo tienen ya. Ahí solo que tienen que tener cuidado cuando ustedes ven que hay una función que nos permite agregar etiquetas. Entonces hay un pequeño ciclo ahí. Miren la tabulación de def y de for para que no tengan inconvenientes. Esto es opcional, recuerden cómo van a guardarlo y mostramos la gráfica. Algo así se vería. Esto sería algo así. Debería salir algo. Tenemos entonces que ya la barra sale, ya no sale una, sino dos. Me indican si pudieron ejecutar este o los otros. Bueno, sé que este tema es como no es tan sencillo. Hay como muchos detalles que debemos tomar en cuenta, pero lo importante es que podamos ver esos detalles, practicarlos, cambiarlos e ir generando gráficos. Me dan un minuto para mostrarle el enlace para el ejercicio. Me indica
Chicos, disculpen, yo les pasé la asistencia. A la guau. Déjenme enviársela.